La madre fugitiva. Un buen día el cielo habló: toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que se te diga otra cosa. Estas pocas palabras poblaron de interrogantes el alma de María, porque buscaba Herodes a este niño. ¿Cómo se enteró de su nacimiento? ¿Qué mal le hizo para que el rey busque su exterminio? A Egipto. ¿Y por qué no a Samaria o a Siria o al Líbano, donde no reina Herodes? ¿Cómo ganaremos allí la vida? ¿Qué idioma hablaremos? ¿En qué templo rezaremos? ¿Hasta cuándo tendremos que estar allí? Hasta que se te diga otra cosa, estarán cerca los perseguidores. Otra vez el terrible silencio de Dios se abatió sobre la joven madre como una nube sombría. ¿Cuántas veces acontece esto mismo en nuestra vida? De súbito, todo parece absurdo, nada tiene sentido, todo se asemeja a una fatalidad ciega y siniestra. Nosotros mismos nos sentimos como juguetes en medio de un torbellino. Dios sí existe y es poderoso. ¿Por qué permite todo esto? ¿Por qué calla? Nos dan ganas de rebelarnos contra todo y negarlo todo. La madre no se rebeló, se abandonó a cada pregunta. Respondió con su hágase. Una sierva no pregunta, se entrega. Señor mío, yo me abandono en silencio en tus manos. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesta a todo, lo acepto todo. Lucharé con dientes y uñas para guardar la vida del niño y mi vida propia. Pero durante la lucha y después de tus manos deposito la suerte de mi vida, y en silencio y paz emprende la fuga al extranjero. En este momento María entra en la condición de fugitiva política. La existencia del niño amenaza la seguridad de un cetro, y el cetro, por su propia seguridad, amenaza la existencia del niño. Y en los brazos de su madre, tiene que huir para asegurar su existencia. Para saber cómo era el estado de ánimo de la madre durante aquella fuga, tenemos que tener presente la psicología de un fugitivo político. Un fugitivo político vive de sobresalto en sobresalto. No puede dormir 2 noches seguidas en un mismo lugar. Todo desconocido es para él un eventual delator. Cualquier sospechoso es un policía civil. Vive temeroso, a la defensiva. Así vivió la pobre madre por aquellos días de sobresalto en sobresalto. Aquellos que viven allá atrás no serán de la policía de Herodes. Aquellos otros que vienen allá adelante, estos que están aquí parados, ¿será conveniente dormir aquí? ¿Que será mejor viajar de día o de noche? La fuga se realizó también dentro de la psicología propia de todo fugitivo, es decir, despacio y deprisa. Despacio porque no podían andar por los caminos principales donde podía estar apostatada la policía de Herodes, sino dando vueltas por entre cerros y vías secundarias, por Hebrón, Bersabé, Idumea y deprisa porque urgía salir de los límites del reino de Herodes, hasta traspasar la frontera de El Arish. Al aproximarse al delta del Nilo, se extiende el clásico desierto, el mar de arena, donde no se halla un matorral, ni un tallo de hierba, ni una piedra, nada excepto la arena. Los 3 fugitivos debieron arrastrarse, fatigosamente durante el día sobre las móviles arenas y bajo el agobiante calor, pasar la noche tendidos en tierra, no contando sino con la escasa agua y el escaso alimento que llevan consigo, es decir, lo suficiente para una semana. Si ha de hacerse cargo de tal travesío, al viajero actual necesita haber pasado varias noches insomne y al raso en la desolada Idumea, y haber
entrevisto de día cómo pasa cerca de él algún grupito de contados hombres e incluso de alguna mujer con un niño de pecho y divisarlos taciturnos y pensativos, como resignados a la fatalidad mientras se alejan en la desolación hacia una ignorada meta. ¿Quién ha hecho tales experiencias y teniendo tales encuentros en aquel desierto? ¿Ha visto más que escenas de color local, documentos históricos relativos al viaje de los tres pro- proju- prófugos de Belén? Y en medio de esa devastada soledad telúrica y envuelta en el silencio todavía más impresionante de Dios, ahí va la madre fugitiva, como una figura poética, pero con aire de gran drama, humilde, abandonada en las manos del Padre, llena de una dulzura inquebrantable, repitiendo permanentemente su amén en cuanto trata de no ser descubierta por la policía. La prueba del desgaste. Entre las tácticas humanas más eficientes para destruir una persona o una institución se encuentra la guerra psicológica del desgaste. Dicen que el agua cayendo gota a gota acaba por perforar las entrañas de una roca. Ser héroe durante una semana o durante un mes es relativamente fácil porque es emocionante. No quebrarse por la monotonía de los años es mucho más difícil, por lo que me parece la prueba más aguda para la fe de María estuvo en el Calvario, pero la prueba más peligrosa estuvo en esos 30 años, bajo la bóveda del silencio de Dios. La herida de la espada, Lucas 2:35, por muy profunda y sangrienta que hubiera de ser o hubiese sido, no fue tan amenazada para la estabilidad emocional de la fe de María como esos interminables 30 años que envolvieron psicológicamente el alma de María con el manto de la rutina y el desgaste. Para entender su peligrosa travesía por esa ruta de los 30 años, vamos a pensar en otros pasos paralelos. A sus 75 años, según la Biblia, se le promete a Abraham un hijo, pero Dios premeditadamente va demostrando el cumplimiento de la promesa y somete la fe de Abraham a la prueba del desgaste. Pasaron los años, el hijo no llega y la fe de Abraham comienza a languidecer. Pasan años, el hijo no llega y la fe del patriarca fue rodando por una pendiente, hasta que en un momento dado Abraham cayó en una profunda depresión y para no sucumbir totalmente exigió de Dios una garantía visible, un fenómeno sensible, una señal. Génesis 15:8. A mediados del siglo pasado, Bernadette Soubirous tuvo en Lourdes una serie espléndida de manifestaciones celestiales. Repentinamente el cielo cayó y hasta el día de su muerte la acompañó el silencio. Dicen sus biógrafos que fue un silencio tan desconcertante para Bernadette que la sumió en angustiosas dudas sobre la objetividad de las que ya lejanas apariciones. Es que siempre ocurre lo mismo. Cuanto más intensa es la luz del sol, más profundas son las sombras. Cuanto más caluroso es la manifestación de Dios, tanto más pesado resulta su silencio posterior. Eso mismo sucedió en el caso de la señora. Van pasando los años, la impresión viva y fresca de la anunciación quedó allá lejos. De aquello ya no queda más que un recuerdo apagado como un eco lejano. La madre se siente como atrapada entre el resplandor de aquellas antiguas promesas y la realidad presenta tan opaca y anodina. La monotonía se encarnó en Nazaret entre unos horizontes geográficos inalterables y los horizontes humanos paralizados. La monotonía tiene siempre la misma cara,
las largas horas, los largos días, los interminables 30 años. Los vecinos se encierran en sus casas. En el invierno oscurece muy temprano. Se cierran las puertas y ventanas. Quedan los dos ahí frente a frente. La madre observa todo. Ahí está el hijo, trabaja como reza, siempre lo mismo, un día y otro y otro y otro y otro, una semana y otra y otra y otra. Cada año parece una eternidad, de la impresión de que todo está paralizado, todo sigue igual, como una estepa inmóvil. ¿Qué hacía la madre en la et- en las eternizadas horas? En cuanto ella molía trigo, amasaba el pan, traía leña del cerro o agua de la fuente, daba vueltas en su cabeza a las palabras que un día ya tan lejano le comunicaron el ángel: será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. Las palabras antiguas eran resplandecientes. La realidad que tenía ante sus ojos era cosa muy distinta. Ahí estaba el muchacho, trabajando en el rincón oscuro de la rústica vivienda. Ahí estaba, silencioso, solitario, reservado. Será grande. No era grande, no. Era igual que todos los demás. Y la perplejidad comenzó a golpear insistentemente las puertas. ¿Sería verdad todo aquello? ¿No habría sido yo víctima de una alucinación? ¿Aquellas palabras no serían quizás simplemente sueños de grandeza? Esta es nuestra suprema tentación en la vida de fe. Querer tener una evidencia, querer agarrar con las manos la realidad, querer palpar la objetividad como una piedra fría, pretender salir de las aguas movedizas y pisar tierra firme, querer saltar de los brazos de una noche oscura para abrir los ojos y ver el sol, decir a Dios: Padre incomparable, dame una garantía para asegurarme que todo esto es verdad. Transfórmate aquí, delante de mis ojos, en fuego, tormenta o huracán. La madre no hizo eso. Golpeada por la perplejidad, no se agitó, quedó quieta, se abandonó incondicionalmente, sin resistir, en los brazos de la monotonía, como expresión de la voluntad del Padre cuando todo parecía absurdo. Ella respondió su amén al mismo absurdo, y el absurdo desaparecía al silencio de Dios, respondía con el hágase, y el silencio se transformaba en presencia. En lugar de exigir a Dios una garantía de veracidad, la madre se aferraba incansablemente a la voluntad de Dios. Quedaba en paz y la duda se transformaba en dulzura. En Nazaret la vida social es inexorablemente monótona. Las noticias sobre las agitaciones nacionalistas y las represiones imperialistas llegan a Nazaret como un eco apagado y tardío que no impacta ni desafía ni incomoda a los nazaretanos. El muchacho ya tiene 15, 18, 20 años. No hay manifestaciones, todo está en silencio. No existe ninguna novedad. Gran peligro para la fe de María. Puede ser abatida por el desaliento, el vacío, pero la madre no abre las puertas a las dudas. ¿Sería verdad todo aquello? Parece que me engañé. El hijo ya es un hombre adulto de 22, 25, 28 años. Su pariente Juan, hijo de Zacarías, estaba conmovido a la capital teocrática, arrastrado por multitudes al desierto, y este está ahí, apenas habla. Va a las casas a arreglar una ventana, una mesa, una silla, sube al tejado para arreglar una viga, carga troncos para hacer yugos de bueyes. La madre observa, medita, calla. El hijo no se prepara para ninguna misión. Además, parece que no se avecina ninguna novedad. El joven es igual que todos los demás. Las palabras de la Anunciación parecían definitivamente bonitos sueños de una noche de verano, y ella no se le dijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Imposible. Estaba aproximándose el ocaso de su vida. Aparecía prematuramente anciana, como siempre acontece con las personas
de los países subdesarrollados. Su vida, al parecer, no se diferenciaba mucho de la vida de las vecinas. Hace tantos años que no le había acontecido nada especial y al parecer ninguna novedad se cernía sobre el horizonte de su vida. Asimismo, todo parecía tan vacío, tan sin sentido. Estoy seguro de que la fe de María fue asaltada y combatida más que nunca batida por un escuadrón de preguntas que llegaban en sucesivas oleadas. Para no sucumbir, tuvo que desplegar una enorme cantidad de fe adulta, fe pura y desnuda, aquella que solo se apoya en Dios mismo. Un secreto fue no resistir sino entregarse. Ella no podía cambiar nada, ni la misteriosa tardanza de la manifestación de Jesús, ni la rutina que como una sombra iba envolviendo e invadiendo todo, ni el silencio desconcertante de Dios. Si María no podía cambiar, ¿por qué resistir? El Padre lo quería así o lo permitía así, solamente el desenvolvimiento de una gran intimidad con el Padre y el abandono inquebrantable de sus manos libró a María del peor escollo en su peregrinación. Así realizó María la travesía de los 30 años, navegando en el barco de la fe adulta. Otro tanto ocurre en la vida religiosa o en el sacerdocio. Recibieron la unción sacerdotal, emitieron la profesión. En los primeros años toda la novedad, la generosidad hacía que se desplegaran las poderosas energías, se lograban del entusiasmo. Pasaron 15, 20 años, la novedad murió, sin saber cómo y sin que nadie se diera cuenta. La rutina, como una sombra invisible, fue invadiéndolo todo. La oficina, la parroquia, el colegio, el hospital, la capilla y sobre todo la vida. Llegó la fatiga y ahora resulta difícil ser fiel y mucho más difícil seguir brillando incansablemente como las estrellas eternas. Daniel 12:3. Lo mismo acontece en el matrimonio. La novedad y la frescura de los primeros tiempos en espera del primer hijo son capaces de mantener la llama de la ilusión muy alta. Pero, ¿qué acontece después? Van pasando los años, los esposos se mueven invariablemente en el circuito cerrado de unos horizontes inalterables. La monotonía comienza a invadirlo todo, la rutina sustituye a la novedad y poco a poco comienza la crisis. Para cualquier persona o estado, María es el modelo. Su coraje y fortaleza, esa fe adulta nos liberará también a nosotros de cualquier asfixia. Una espada. Cuando el concilio habla de que María fue avanzando en la peregrinación de la fe, en el mismo párrafo habla con insistencia sobre el Calvario y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consiguiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Por estas expresiones y sobre todo por su contexto, el concilio parecía indicar que el momento alto y también la prueba, porque no hay grandeza sin prueba, para la fe de la madre estuvo en el Calvario. Hay otro párrafo en el mismo documento en el que el concilio, con una expresión lapidaria y emotiva, viene a resaltar que la fe de María alcanzó su más alta expresión allá junto a la cruz. En efecto, hablando del hágase de María, pronunciado en el día de la Anunciación, añade estas significativas palabras: y lo mantuvo el hágase, sin vacilación, al pie de la cruz. De esta manera, el concilio quiere indicar que la prueba más difícil para hágase de María fue el desastre del Calvario. Sin salir
del espíritu del texto conciliar, quisiera presentar aquí unas reflexiones de tal manera que todo redunde para la máxima gloria de la Madre. Posiblemente la historia más icónica, completa y patética de la Biblia está resumida en estas palabras: junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Juan 19:29. Estas breves palabras evocan un vasto universo con implicaciones trascendentales para la historia de la salvación. En otro lugar de este libro hablamos ampliamente sobre la maternidad espiritual que nace aquí, al pie de la cruz. En este momento solo nos interesa enfocarnos nuestra contemplación exclusivamente desde el punto de vista de la fe. La pregunta clave para ponderar el mérito y por consiguiente la grandeza de la fe de María es esta: ¿sabría María todo el significado de lo que estaba aconteciendo esa tarde en el Calvario? ¿Sabía, por ejemplo, tanto cuánto nosotros debemos saber o sabemos sobre el significado trascendental y redentor de aquella muerte sangrienta? Según como sea la respuesta a estas preguntas, se medirá la altura y profundidad de la fe de María, y a la respuesta dependerá a su vez de la imagen o preconcepto, muchas veces emocionales, de cada cual tenga sobre la persona de María. En cuanto a esto, saben, según me parece, posiciones ambiguas, y habría otras preguntas previas para un cabal esclarecimiento. Por ejemplo, si María sabía todo su mérito, ¿era mayor o menor? Si el misterio lo vislumbraba tan solo entre penumbras, aumentaba o disminuía el mérito de su fe. Se podría afirmar quizás en algún sentido que cuanto menos consentimiento tuviera, tanto más meritoria y mayor era su fe. Muchas conclusiones dependen del esquema mental con el que cada cual se coloca frente a la persona de María. También yo tengo mi esquema, que según me parece parroquia sobre la Señora, el máximo esplendor. De todas formas, antes de seguir adelante, es preciso distinguir claramente en María la ciencia, conocimiento teológico de la Madre sobre lo que estaba aconteciendo en el Calvario de la fe. La grandeza no le viene a María de su conocimiento mayor o menor, sino de su fe. Para saber exactamente qué le aconteció a María aquella tarde, acontecer en el sentido vital de la palabra, no podemos imaginar a María como un ente abstracto y solitario, aislado de su grupo humano, sino como una persona normal que recibe el impacto de la influencia de su medio ambiente. Así somos los humanos, y así fue sin duda María. Pues bien, por el contexto evangélico, la muerte de Jesús tuvo para los apóstoles carácter de catástrofe final. Ahí se acaba todo. Esa impresión y estado de ánimo están admirablemente reflejados en la escena de Emmaus. Cleofas, después de sentirse triste porque el interlocutor ignoraba los últimos sucesos que para él eran herida reciente y doliente, acaba con un nosotros esperábamos, como quien quiere añadir después, pero ya todo está perdido. Todo fue un sueño tan bonito, más fue un sueño. Caifás, representando al bando contrario, tenía la convicción de que acabando con Jesús, acababa con el movimiento. Y tenía razón, porque así mismo sucedió cuando los apóstoles vieron a Jesús en manos de los enemigos. Se olvidaron de sus juramentos de fidelidad, y cada cual, buscando salvar su propia piel, se dieron a la fuga en desbandada, abandonándolo todo. A los 3 días estaban todavía escondidos con las puertas bien atrancadas, Juan 20:19, para salvar por lo menos su pellejo, ya que habían perdido a su líder. Ese era su estado de ánimo. En el sepulcro dormía, enterrado para siempre, un lindo sueño.
junto al soñador. De ahí su obstinada resistencia a creer en las noticias de la resurrección. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo esclareció todo el panorama de Jesús. Solo entonces supieron quién fue Jesucristo. Y María, primeramente, no debemos olvidar que María alternaba y se movía en medio de este grupo humano tan desorientado y abatido. Yo no puedo imaginarme, esa es mi imagen, a María adorando emocionada cada gota de sangre que caía de la cruz. Ya no podría imaginarme que María supiera toda la teología sobre la redención por la muerte de la cruz teológica que nos enseñó el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Si ella hubiese sabido todo cuanto nosotros sabemos, ¿cuál habría sido su mérito? En medio de aquel escenario desolado hubiera constituido un consuelo infinito el saber que ni una sola gota de esa sangre se la tragaría inútilmente la tierra. El saber que si se perdía el hijo, se ganaba a cambio el mundo y la historia. Y el saber además que la ausencia del hijo sería momentánea. En estas circunstancias poco le hubiera costado aceptar con paz aquella muerte. Tampoco puedo imaginármela dormida por el desconcierto total de los apóstoles pensando que todo terminaba ahí. Eso tampoco. Vemos por el Evangelio que María fue navegando entre luces y sombras, comprendiendo a veces claramente, otras veces no tanto, meditando las palabras antiguas, adhiriéndose a la voluntad del Padre, vislumbrando en forma lenta pero creciente el misterio trascendiente de Jesucristo. Según eso, ¿qué habría sucedido en el Calvario? Aunque es tarea difícil, voy a intentar entrar en el contexto vital de la madre y mostrar en qué consistió su suprema grandeza en ese momento. Está metida en el círculo cerrado de una furiosa tempestad interpretada por todo el mundo como el desastre final de un proyecto dorado y adorado.